Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. De igual manera, la aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Los derechos humanos han sido clasificados atendiendo a diversos criterios. Así, podemos encontrar clasificaciones que atiendan a su naturaleza, al origen, contenido y por la materia a la que se refieren. Con un propósito pedagógico, han sido clasificados en 3 generaciones. Esto en función al momento histórico en que surgieron o del reconocimiento que han tenido por parte de los estados. Pues todos ellos encuentran en la dignidad humana el principio y fin a alcanzar. Así entonces, en la primera generación fueron agrupados los derechos civiles y políticos, en la segunda generación los derechos económicos, sociales y culturales, y en la tercera se agruparon los que corresponden a grupos de personas o colectividades que comparten intereses comunes. Actualmente es mayormente aceptado clasificar los derechos humanos únicamente en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Ortega Martínez, expresidente nacional del PRD, y tengo ahora a 2 amigos y además grandes estudiosos y especialistas en los derechos humanos. Tengo a mi compañero Isidro Cisneros, que es doctor de la Universidad de Florencia en Ciencia Política y aparte es un especialista en el estudio de los derechos humanos. Y además nos acompaña Antonio Medina, maestro, periodista y un activista incansable en la defensa de los derechos humanos. Iniciamos Revolución 2.0. Bueno, como les he mencionado, el tema que vamos a tratar ahora será el tema de los derechos humanos. Y una cosa que yo quisiera preguntarle a nuestros amigos es, ¿cuál creen que es el diagnóstico y la situación de los derechos humanos en nuestro país? Hay diversas opiniones, pero queremos escuchar en primer lugar a Isidro sobre este tema. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Agradezco infinito la invitación al Partido de la Revolución Democrática para participar en este programa Revolución Democrática 2.0. Yo iniciaría señalando que vivimos tiempos de oscuridad. Es quizá el momento actual uno de los más delicados de la historia contemporánea de México. Vivimos una profunda crisis de los derechos humanos. El día de ayer se dio el dato de que hay un brinco en el número de ejecuciones extrajudiciales en México. De 1,365 en enero, estamos rebasando las 2,500 solo en el mes de junio. Continúan las desapariciones forzadas, la tortura como método de investigación policial. Hay un grave retroceso en todos los temas que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. Vemos que continúa una guerra muy profunda contra las mujeres. Se calcula que diariamente son asesinadas 9 mujeres en este proceso de feminicidio, como se le conoce, y donde prácticamente 64 millones de mujeres en nuestro país han sufrido de alguna manera violencia de algún tipo. Grave, delicado lo que plantea Isidro, pero creo que se ajusta exactamente a la realidad. ¿Tú qué opinas, Toño? Mira, partiendo de esta cruda realidad que plantea el doctor Isidro, lo más terrible es que además tenemos leyes y tenemos una constitución casi perfecta. Tenemos los instrumentos legales en nuestro país que se han construido con mucho trabajo y con desde luego la sociedad civil ha sido la gran impulsora de estos cambios en las leyes, en las políticas públicas, pero vivimos en el país del no pasa nada. A final de cuentas,
la realidad de la gente, la realidad, la vida cotidiana de las personas y particularmente de los sectores vulnerabilizados por el Estado. Digo este término que puede sonar rebuscado, pero lo creo mucho. O sea, las personas no son vulnerables nada más en sí porque sean personas o tengan una u otra característica, sino porque el Estado mismo, la sociedad, la cultura, los prejuicios vulnerabilizan a las personas. O sea, no nacimos vulnerables nada más así porque sí. El Estado, las instituciones, los prejuicios son los que hacen que las personas seamos vulnerables o no. Entonces, lo más terrible es que de este diagnóstico y de los datos que hemos tenido en las últimas semanas, particularmente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que además ha sido trastocada, ¿no?, por el presidente en esta idea de, pues, también vulnerar los derechos desde esa instancia, pues es algo terrible. Tenemos los instrumentos locales, nacionales. México ha asignado, bueno, prácticamente todos los tratados internacionales de derechos humanos y la realidad es de que pues sigue habiendo en la vida real, en la vida cotidiana de las personas, mucha discriminación, mucho atentado a su dignidad como persona. Los crímenes es algo terrible en todos los ámbitos. Hace poco el presidente de la República, hace unos días, dio una declaración afirmando que una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos le parecía aberrante. Y esa declaración tenía que ver con el tema de las niñas y de los niños, de los derechos humanos de las niñas y de los niños en nuestro país. ¿Qué pasa cuando el presidente de la República, que es el encargado del Poder Ejecutivo, desdeña y hace esa calificación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Bueno, eso es muy grave porque estamos hablando de la recomendación 29/2019 referida a las estancias infantiles, que fue promovida por cerca de 500 quejas y 5,000 y pico de personas involucradas en esta situación, donde se le pidió a este organismo autónomo del Estado, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se pronunciara respecto a la política pública que está llevando a cabo actualmente el gobierno de López Obrador, restringiendo el gasto social y afectando a muchos sectores de la población. Pero cuando la autoridad máxima de nuestro país descalifica una institución tan importante como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues es de preocuparse, porque está no solo estigmatizándola cuando menciona que esta recomendación está invitando a violar los derechos humanos de los niños, niñas y jóvenes que se vieron afectados, así como las madres trabajadoras, sino que está también poniendo en el centro de su discurso una idea de que los derechos humanos no son importantes. Y yo digo que no puede haber democratización en México, una democratización de calidad y con profundidad, si es que los derechos humanos se dejan a un lado. Los representantes políticos más importantes de nuestro país tienen la obligación con su discurso de elevar el nivel del debate y formar cultural y políticamente a los ciudadanos. Y cuando el presidente desdeña las instituciones de derechos humanos, de organización electoral, de acceso a la información, pues está haciendo un deterioro del orden democrático. Vamos a un receso y continuamos con este importantísimo tema que impacta al conjunto de la sociedad mexicana. Declaración de Principios sobre Derechos Humanos. El PRD lucha por promover, ampliar, respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos entendidos en su más amplia acepción, civiles, políticos, económicos y sociales, como la educación, salud y vivienda. Asimismo, los derechos culturales, medioambientales de acceso a la información y la verdad, a la justicia restaurativa y de solidaridad. Todo ello en beneficio colectivo para todas y todos los ciudadanos, grupos étnicos, con énfasis en las y los jóvenes, la infancia, mujeres, adultos mayores, diversidad sexual, trabajadores migrantes en nuestro país y en el extranjero. Es frecuente que desde el poder político se obstaculicen el ejercicio pleno de los derechos humanos.
no solamente en gobiernos dictatoriales y en gobiernos autoritarios, sino también en gobiernos que se precian de democráticos. Ahora estamos observando un gobierno que se precia democrático, que se precia de izquierda, pero lo observamos como uno de los principales violentadores de los derechos humanos. Pongo un ejemplo. Quiere poner a consulta algunos derechos humanos que son fundamentales. Toño, ¿qué opinas? Definitivamente nuestro presidente no entiende que no entiende. Se lo han explicado infinidad de académicos, intelectuales, han venido de otros países a explicarle en corto: a ver, señor gobernante, usted no puede decir esto. Desde que era candidato siempre tenía esta idea de mandar a, de hecho, desde que gobernó la Ciudad de México, recuerdo con el tema de sociedades de convivencia y el derecho de las mujeres a decidir por su propio cuerpo. Él decía que la ciudadanía, que el pueblo decida si debemos o no tener ese derecho. Eso es inadmisible para alguien que tiene un poquito de conocimiento sobre qué son los derechos humanos. Entonces, es terrible que alguien que mandata, quien tiene el poder de un país, no entienda esa parte tan fundamental de los derechos humanos. Definitivamente, la comunidad de la diversidad sexual, tú lo sabes, lo hemos rechazado tajantemente, las mujeres también en el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos no se pueden consultar, los derechos se ejercen y el Estado tiene la obligación de que se ejerzan por la ciudadanía a través de leyes y de políticas públicas. El PRD, Isidro, en su declaración de principios, uno de sus puntos fundamentales es el reconocimiento, pero no solamente sino el ejercicio pleno de los derechos humanos. Y estamos hablando de derechos humanos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos. Pero yo quisiera, porque tú insistes permanentemente en ello y me parece de manera muy importante, que los derechos humanos ambientales son ahora prioritarios, lo estamos observando constante y permanentemente. El presidente de los Estados Unidos dice que no hay cambio climático y a veces creo que las autoridades mexicanas comparten ese comportamiento del presidente Trump. ¿Qué opinas de este asunto? Plenamente de acuerdo. Yo creo que el gobierno de López Obrador se encuentra absolutamente subordinado, no solo políticamente al gobierno de los Estados Unidos, sino también que ha adoptado las concepciones de vida que la derecha norteamericana manifiesta como propias. Es obvio que estamos viviendo una situación ambiental crítica. En la Ciudad de México hace algunas semanas tuvimos problemas muy serios de medio ambiente. Estamos observando la llegada del sargazo a las costas mexicanas en cantidades históricas que no habíamos visto. Seguimos usando las energías sucias como el carbón en lugar de transitar a las energías eólicas o limpias. Yo creo que sí, el futuro de la democracia y sobre todo el futuro de la izquierda está articulado al tema de los derechos a un medio ambiente sano y sustentable. Pero es importante plantear esta temática sin olvidar que existen otras que son realmente inquietantes, como es el tema de los migrantes, ¿no? Que justamente este mes de junio se informó que 22,000 han sido repatriados obligatoriamente, solamente en un mes, en todo lo que va del año, en estos 6 meses, más de 120,000 han sido detenidos por el Instituto Nacional de Migración. Está el tema de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que no nos han podido decir con todos los recursos técnicos, económicos que tiene el Estado mexicano, ¿qué pasó con esos estudiantes? Todavía no sabemos qué pasó con los 22 ejecutados extrajudicialmente de Tlatlaya y los migrantes que han sido secuestrados en Tamaulipas. Es decir, al problema del medio ambiente se le pueden sumar una serie de otras problemáticas que son igualmente angustiantes, como es el caso de los 40,000 desaparecidos y las 36,000 personas que yacen en los anfiteatros y que no han sido identificadas. El correlato, perdón. Sí, adelante, Toño. El correlato de la discriminación que lleva implícito el discurso del presidente y de mucha gente que ya está en el gobierno, es más, en los gobiernos estatales, sobre el tema de migrantes, a mí me preocupa mucho. Voy a ir a Chiapas en algunos días más, porque
compañeros y compañeras de allá de Tapachula están pidiendo auxilio, así textual, por la triple o doble o no sé, cuádruple discriminación que viven, por ejemplo, las personas transexuales y transgénero que vienen de Centroamérica por la cuestión económica, es una, pero la discriminación que viven allá en lo cultural, en lo social, es terrible. Bueno, llegan a México y son revictimizadas por las mismas autoridades mexicanas de manera terrible. Son violentadas sexualmente las personas, es más, ya ha habido accidentes terribles en algunos espacios, y eso no le está quedando claro a las autoridades migratorias, por más que les hemos hecho cartas, por más que hemos apelado a los tratados internacionales, ¿no?, de refugio. Sufren una discriminación que además es invisibilizada terriblemente por las autoridades. Entonces es como una andanada de sucesos, porque no se tiene desde la cabeza esa percepción de que los ciudadanos y ciudadanas de otros países también son sujetos y sujetas de derechos. Es terrible lo que está pasando verdaderamente en nuestra frontera sur. Vamos a ir a un corte y volvemos a tratar asuntos trascendentes para la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Buenas tardes, bienvenidos todas y todos a su cápsula de cultura dentro del programa Revolución Democrática 2.0. El día de hoy me voy a permitir recomendarles la lectura de un libro muy interesante de Emilio Rabasa, un excelente abogado, literato, político, tanto en la pluma como porque incursionó en el servicio público. Emilio Rabasa fue diputado, fue senador, fue gobernador de su estado natal, Chiapas. Y un hombre a veces admirado por sus escritos, por sus conceptos, y a veces también criticado. Criticado porque, si bien es cierto que fue un admirador de Juárez, pero participó durante el gobierno de la dictadura de Porfirio Díaz, pero que ello no le quita ningún mérito a su trabajo, a sus investigaciones, a los mensajes que nos legó a través de sus muy importantes libros, que, como decíamos, incursionó en el terreno de la literatura, de la política y del derecho. En este libro de Emilio Rabasa, que se llama La Constitución y la Dictadura, hace un análisis fuerte, crítico, profundo, tal y como era el conocedor del Constituyente de 1857. El libro está basado en ese conocimiento y análisis de la Constitución de 1857. Y así como admiró a Juárez, también plasmó en sus escritos una fuerte y severa crítica a Antonio López de Santa Anna. Este hombre de la segunda mitad del siglo decimonónico y de las primeras 3 décadas del siglo XX dejó toda una huella para la investigación, para el análisis de aquellos tiempos, pues conocía a fondo la historia del país. Era un hombre de una vasta cultura, tanto de la nuestra, de la mexicana, pero también de la cultura universal. Por eso es de que en todos sus escritos, de verdad, él
deja plasmado un contexto histórico, el cual para muchos de sus comentaristas consideran de que este elemento es importante porque en un momento dado las ideas que nos plasman, las ideas que nos hacen llegar hasta nuestro tiempo, ¿verdad? Y que de ahí se consideran muchos de ellos pues unos libros prácticamente imperecederos, ¿verdad? Están siempre contextualizados en la historia, en las circunstancias, en el contexto del estado o del país en el cual se desenvuelven. Un escritor que desde el punto de vista literario, diríamos un tanto cuanto costumbrista, porque relató muchas de las historias de sus comunidades, de los municipios, del estado de donde él fue originario, como decíamos, Chiapas. Es un libro definitivamente recomendable desde cualquier punto de vista, porque hasta la fecha sigue siendo vigente y de ahí que esté considerado como uno de los clásicos mexicanos. Se los recomiendo, no dejen de leerlo, les va a apasionar, van a reflexionar y vamos a aprender siempre de Emilio Rabasa. Muchas gracias, buenas tardes a todos ustedes y regresamos al estudio. Regresamos y han pasado más de 200 años desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa. Y uno de los puntos centrales de esta declaración era que todas las mujeres, aunque no se decía en la declaración, y todos los hombres somos iguales. Este creo que es uno de los derechos humanos fundamentales. Todos somos iguales. Sin embargo, desde el poder hay un lenguaje, y sucede ahora en México y en los Estados Unidos y en otros países, en donde desde el poder y con un lenguaje discriminador hace desiguales a los hombres y a las mujeres. ¿Qué opinas de esto, Toño? No, pues es terrible. A mí la verdad es que me ofende como ciudadano, pero también como periodista, pero también como activista social y desde luego como alguien que pertenece a un partido político, que el presidente todo el tiempo esté mancillando nuestra diferencia, ¿no? Que esté diciendo términos que son ofensivos social y culturalmente, pero que además al hacerlo haga una especie de diferenciación en la que, pues como decía, nos divide al país, divide a las familias. Ya no es la división política por ideales como tal, sino ya al haberse metido a esta parte tan terrible de la diferencia por ser fifí, por ejemplo, por ser de derecha o por ser comunicador, periodistas, que el gremio periodístico pues ha estado ser blanquito, o por ser blanquito, porque ahora solamente los morenos son parte del pueblo bueno. Y eso, la verdad es que simbólicamente quien entienda de semántica de la comunicación sabrá perfectamente que eso no es correcto en un político, en un hombre que se jacte de ser estadista o un hombre de gobierno de Estado. Entonces, desde mi punto de vista, eso creo yo que ha generado más encono, más diferenciaciones que en una de esas, si no se controla, en una de esas, si se llega a excesos, pues nos puede ir mal en la violencia que se puede generar. Yo creo que erra mucho el presidente al confrontarnos y al hacer estas diferencias discriminatorias todo el tiempo. Yo fui parte del Congreso Constituyente de la Ciudad de México junto con el doctor Cisneros. Y me acuerdo muy bien algunas de sus intervenciones para que contribuyéramos a hacer una constitución de derechos. Y creo que logramos el propósito de que la Constitución de la Ciudad de México sea una constitución de los derechos. Sería bueno, doctor, que explicáramos por qué la Ciudad de México tiene una constitución donde prevalecen los derechos.
Bueno, la Ciudad de México es una de las urbes más importantes del planeta y efectivamente esa asamblea constituyente donde se dieron cita todas las expresiones políticas, ideológicas e incluso aquellas que no tenían partido, debatieron durante varios meses con una riqueza de ideas la mejor manera de construir un instrumento jurídico que tutelara los derechos humanos en la capital del país. Desgraciadamente hay que señalar que el primer Congreso de la Ciudad de México ha metido reversa a muchos de los cambios que el constituyente propuso. Por ejemplo, se imaginó la posibilidad de restituir modelos de participación democrática a través de las alcaldías y el cabildo. Y lo que se hizo en el Congreso de la Ciudad de México es hacer de los concejales solamente acompañantes del alcalde. Y un aparato burocrático. Exacto. Y como ese hay muchos ejemplos. Entonces la Constitución, la primera Constitución política de la Ciudad de México es un paradigma en materia de derechos humanos a nivel planetario, y lo digo sin temor a equivocarme. Pero estamos viviendo muchos retrocesos que es necesario quizá dedicar un programa específicamente para analizar estos retrocesos. Pero en relación a lo que decía Antonio, yo quisiera mencionar, si me permites, Jesús, sí, claro, que desde mi punto de vista, con Andrés Manuel López Obrador y con Morena, no llegó la izquierda al poder, llegó el resentimiento social. Y lo que hace este señor todos los días con sus conferencias mañaneras es promover la intolerancia. Tienes mucha razón, Jesús. La Revolución Francesa postuló un programa político que era la igualdad, la libertad y la fraternidad o la tolerancia. Y durante 200 años se luchó por construir sistemas políticos que apostaban todo a la igualdad, los sistemas socialistas. Hubo otros sistemas y formas de gobierno que apostaron todo a la libertad, los llamados sistemas liberal democráticos. Y queda pendiente la idea, y a lo mejor esta puede ser también una provocación para el futuro, de imaginarnos una sociedad fundada en la tolerancia y no en la intolerancia, que es lo que promueve todos los días Andrés Manuel López Obrador, descalificando a las personas, a las ideas y a los proyectos políticos. Me das pie nada más claro, para meter una reflexión que creo que ojalá nuestros productores y productoras lo tomen en cuenta. Tenemos que hacer un programa sobre el tema de la laicidad del Estado mexicano. Yo creo que parte de lo que estás planteando, su génesis está precisamente en la idea de el libre albedrío. Un Estado laico es donde se respeta el libre albedrío, donde se respetan las diferencias, donde cabe todo, porque estamos prestos a la democracia con los instrumentos para ejercer la democracia. Pero alguien que le da concesiones a las iglesias, con todo el respeto a la fe de las personas, que se debe ser intocable, o sea, no lo podemos tocar, la fe no se toca, pero sí la separación entre la fe y lo que corresponde al Estado. Entonces Andrés Manuel está haciendo lo que ni Fox, ni Calderón, ni Peña se atrevieron a hacer, que es darle entrada a las iglesias en un espacio. Además es perverso el tema, porque el espectro radioeléctrico nos pertenece a todos los mexicanos y mexicanas, es propiedad de la nación. El Estado lo único que hace es concesionarlo para que se use ese espectro. Bueno, pues le está dando un instrumento que nos pertenece a todos a ideologías religiosas que en una de esas van en contra de los preceptos precisamente de derechos humanos, de respeto y de igualdad. Sí, y en realidad la laicidad en una sociedad es también un derecho ciudadano. ¿Por qué? Porque hay que preservar la pluralidad y la diversidad de las sociedades. Por principio, una sociedad plural es una sociedad democrática. Y una sociedad democrática contribuye al bienestar. Cuando algún gobernante o algún individuo desde el poder atenta contra la diversidad y contra la pluralidad, y en lugar de ello busca imponer la uniformidad, está violentando derechos humanos fundamentales, un derecho humano fundamental, el derecho a pensar diferente, claro, el derecho a tener una visión diferente sobre la vida, a profesar una religión, a tener una ideología política propia que puede ser diferente a otras, es decir, a ser diferente, el derecho humano a ser diferente. Y creo que ese es uno de los puntos centrales que hay que poner
en el eje de una acción programática para combatir cualquier intento de uniformar a la sociedad mexicana. ¿Qué piensan de eso? A mí me gustaría decir que esa idea de la uniformidad, del monolitismo y del pensamiento único fue típica del medioevo, ese periodo que fue del siglo III, después de la muerte de Cristo, hasta el siglo XIV, que empezó la época del Renacimiento. Fueron siglos de oscuridad donde había una sola fe, una sola religión y una sola iglesia. Y todos aquellos denominados herejes, que pensaban diferente, eran condenados a la Inquisición, que era el brazo judicial de la Iglesia, encargado de que se mantuviera el respeto al denominado Index Expurgatorium, que era todo ese conjunto de libros prohibidos que no se podían bajo ninguna circunstancia hacer del conocimiento público. Pero aún más importante, si alguien me preguntara ¿cuál es la conquista más importante de la modernidad?, yo diría la libertad de pensamiento, porque de esa libertad de pensamiento derivan las libertades civiles, las libertades políticas y las libertades de disenso. Y creo que estamos viviendo una época en la que el disenso se hace hoy más que nunca una obligación y una necesidad de los pensadores libres. Toño. No, pues no puedo contradecir al doctor de ninguna manera. Lo que se observa todos los días, de hecho en las redes sociales, en este espacio público de las redes sociales, precisamente es la intolerancia, y mucho de esa intolerancia un poco alimentada, ¿no?, en esta idea de echarle más leña al fuego desde la Presidencia de la República, desde las mañaneras, desde este ejército de personas o no que están en las redes sociales incentivando callar voces, ¿no? Ya hemos visto ahorita, por ejemplo, yo estoy muy crítico de cómo está el asunto de los medios públicos, de los medios públicos nuevos, por decirlo de alguna manera, que la verdad es que están siendo promotores de la imagen del presidente, y de cómo las hordas de bots están todo el tiempo atacando a quienes somos críticos en esta idea de hacer una crítica constructiva y propositiva a su vez. ¿Podemos profundizar ese tema, Toño, adelante. Que pase una cápsula? Adelante. Muy bien. Se consideran muy poco, ¿no? La verdad se considera muy poco. Mucha falta de respeto hacia las personas, ¿no? Por color o por género, por sexo, todo eso. Entonces ahorita los que más no se les está respetando son a los del género gay, ¿no? Se puede decir. Pues yo considero que regular. No, todavía no se ha concluido, no se puede aterrizar muy bien porque hay muchos signos de interrogación para poder hacer valer bien nuestros derechos. Pues yo creo que los de la salud, los derechos de la salud, hay mucha burocracia, en términos generales, hablemos de análisis, te hacen unos análisis y tu cita te la mandan durante un mes posterior o 2 meses, y eso ya afecta, y otra vez uno vuelve a sufrir los análisis por los tiempos que no están empatados conforme a lo que debería de ser, ¿no? Pues los derechos de la mujer, es el primerísimo, que el maltrato y todo eso. Y en segundo, pues quedaría lo de los niños, ¿no? Quedaría el de los niños, que también hay muchos niños que sufren sobre eso, que no se les respeta mucho sus derechos. Los derechos humanos existen. Ya mencionábamos que en la Revolución Francesa se establecieron los derechos del hombre y del ciudadano, y luego en las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero el programa del PRD establece que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos humanos. No lo hace. Por el contrario, algunos representantes del Estado mexicano atentan contra la vigencia y desde luego contra la aplicación de los derechos humanos. Por ejemplo, el presidente de la República,
cuando permanentemente está hostigando a los periodistas, está no solamente está violentando el derecho a la libre manifestación de las ideas, en lugar de garantizar la libre manifestación de las ideas. Toño, ¿qué piensas de esa situación? Mira, muchos años yo fui reportero y recuerdo que cuando yo le preguntaba a las personas que viven con VIH, a las mujeres violentadas, es más, a los militares que viven con VIH, si sabían o asimilaban que lo que estaba haciendo tal o cual institución con ellos era una violación a sus derechos, casi siempre la actitud era, bueno, es que así es, pero quiero resolver mi situación. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos una cultura en nuestro país de asimilación de que somos sujetas de derechos humanos. La educación en la primaria, secundaria, prepa, nos acostumbran a ser obedientes, ¿no? Y eso se traduce, por ejemplo, quiero pensar cuando vas en la preparatoria, en la secundaria, cuando te catean los policías, te buscan si traes droga o cervezas o lo que sea. El Código Civil de la Ciudad de México dice que no se puede catear a una persona. Los muchachos no saben eso, entonces al no conocer su derecho a que no pueden ser cateados o esculcados por un policía, pues permiten que les violen su derecho a esa situación. Entonces yo creo aquí que es un problema endémico, cultural, de una herencia de estar acostumbrados a que se nos violente y que creamos que es parte de los usos y costumbres y que así es la vida. Pero no, yo vuelvo a insistir, como lo plantea nuestra plataforma partidista, nuestros documentos básicos, los derechos humanos se tienen que hacer respetar por parte del Estado. Y yo creo aquí las campañas o la política pública de difusión de información sobre los derechos humanos tiene que ser una constante, no tienen que ser campañas de vez en cuando, sino que constantemente el Estado mexicano, los gobiernos tienen que insistir en educar a la gente de que tiene derechos humanos. La cosa es que no sucede así, por desgracia. La declaración de principios del PRD dice que el derecho a la paz debe ser garantizado por el Estado. Hace rato tú mencionabas que tan solo en el mes de junio hubo 2.500 personas que perdieron la vida de manera dolosa. Violenta. ¿Qué tenemos que hacer para que el Estado nos garantice vivir en paz, que es un derecho humano? Yo creo que de los fundamentales ahora. Así es, tiene que ver con la dignidad de la persona. Yo quisiera decir que los derechos humanos son, en primer lugar, una titularidad jurídica que el Estado de Derecho otorga al ciudadano, y es obligación del ciudadano exigir su cumplimiento. Y si revisamos nuestro ordenamiento jurídico, yo propondría algunas modificaciones legislativas, reglamentarias y de prácticas administrativas para garantizar esos derechos. En primer lugar, modificar la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del famoso Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, porque así como está, no se puede facilitar a la sociedad civil verificar su cumplimiento. También existe una propuesta para reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y un proyecto de ley sobre el desplazamiento forzado interno en México, y que esto sería para proteger a miles de personas que enfrentan esta situación. También tenemos que revisar el proyecto del Protocolo Nacional de Uso Legítimo de la Fuerza del Consejo Nacional de Seguridad Pública para evitar los abusos de autoridad, sobre todo ahora que se ha instaurado ya y puesto en marcha la Guardia Nacional, con la necedad del presidente de la República de que no tuviera un mando civil, sino que son los militares quienes serán a cargo de la seguridad pública, y por lo tanto estamos en el umbral de una militarización de la vida social en su conjunto. Y finalmente yo creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que sacar la casta, dejar de mostrarse temerosa ante el Poder Ejecutivo para pronunciarse acerca de la constitucionalidad de la denominada Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado, porque un dato de hecho
que no hemos podido comentar, pero que valdría la pena también reflexionar, es que en México está aumentando la cantidad de pobres y la calidad de la pobreza. Este es un tema que va a generar explosiones sociales. Tan solo en lo que va de esta administración, cerca de 30,000 personas han perdido su empleo, que se suman a los cientos, quizá cientos de miles de compatriotas que viven con $1 al día. Entonces hay una situación muy complicada en términos jurídicos y políticos que tenemos que revisar, pero nada de esto va a funcionar si es que los funcionarios que actualmente se encuentran en la administración pública se mantienen allí. Y estoy pensando concretamente en el subsecretario de Derechos Humanos y Migración, un tal Alejandro Encinas, que hace poco en una reunión con familiares de víctimas de desaparición forzada, pues prácticamente se burló de ellos diciendo que él no se iba a dejar someter a ningún tipo de presiones, ni que iba a estar tampoco al contentillo del aplausómetro. Y me recuerdo que en noviembre del 2004, cuando él era secretario de gobierno, siendo López Obrador jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuando se lincharon a 3 policías federales en el poblado de San Juan Ixtlayopan, en Tláhuac, él salió justificando al día siguiente, y lo recogió toda la prensa, y no me dejará mentir quien vaya a revisar los periódicos en aquellos tiempos, diciendo que esos linchamientos eran producto de los usos y costumbres de los pueblos y barrios originarios de la ciudad. Entonces yo digo que de nada sirve tener un ordenamiento jurídico de primer orden si tenemos floreros y funcionarios de tercer nivel. Vamos a ir a un corte, pero antes quiero decir que también va a funcionar esto en la medida en que la gente exija, demande, en la medida en que la gente sea ciudadana, y ciudadanía significa participar, determinar, influir, condicionar el comportamiento del gobierno. Vamos a un corte. ¿Qué obstáculos serían? Pues al no dejarlos ser libres, ¿no? Se puede decir, no dejarlos ser libres, no. Hay muchas personas que no conocemos, bueno, porque yo pongo un ejemplo, ¿no? No conocemos nuestros derechos y no estamos atentos a lo que, a lo que dicta la ley, exactamente, o sea, lo que dicta, ¿no? Lo que son nuestros derechos, no sabemos en realidad qué son. La verdad, nosotros estamos ahora sí que más enfocados a otras cosas y no estamos enfocados a nuestros derechos, la verdad. Bueno, pues darnos la tarea de leer cuáles son nuestros derechos y llevarlos a cabo, ¿no? Compartir, ¿sabes qué? Pues mira, tus derechos son estos, el otro. También enfocarnos a los que también están sufriendo eso, ¿no? De que no se les está respetando los derechos. Pues que haya más comunicación, que se someta a la ciudadanía la opinión de los términos de los tiempos, ¿no? De los tiempos y que se juzgue, que no sea tan burocrático, ¿no? Y entonces que el gobierno nos tome parecer a la ciudadanía, porque hay veces es prácticamente burocrático. Ellos y la ciudadanía, pues nada más agachamos la cabeza porque ellos tienen el sartén por el mango. Las ciudadanas y los ciudadanos están permanentemente reclamando que deben de ser tomadas en cuenta las personas por el gobierno en la definición de las políticas públicas. Pero observamos que el actual gobierno finge, tergiversa la democracia directa y la convierte en una caricatura, porque en lugar de hacer verdaderas consultas o referéndum que pudieran efectivamente lograr la participación de la ciudadanía, las convierte en esos mítines a mano alzada que no son bajo ninguna circunstancia una verdadera consulta a la ciudadanía. Digo esto porque este es uno de los temas centrales del programa de derechos humanos del PRD, que la gente sea tomada en cuenta, y lo tratamos, ¿te acuerdas, Isidro?, en el asunto de la Constitución de la Ciudad de México, y lo hemos planteado también, claro, Toño, en otros momentos, cómo debe de ser consultada la ciudadanía. ¿Qué opinan, Isidro, Toño? Adelante. Bueno, definitivamente, a ver,
Un gobierno que no escucha, es más, ni siquiera un gobierno, vámonos a espacios más pequeños, más en corto. En la clase, profesor, no escuchamos a los estudiantes y no nos renovamos como profesores. Necesitamos tener esa interacción, deliberar, estar o no de acuerdo, eso no importa. Lo importante es deliberar y llegar a un acuerdo lo más sensato posible con base en las reglas, en las normas. Ejercer la democracia, vamos, ¿no? Que es el ideal de toda sociedad. Entonces aquí el gran problema ha sido esto. Yo no quiero pensar que nos estemos acercando, y de veras no lo quiero, a una situación como la granja de Orwell, ¿no? Donde el autoritarismo de los que estaban abajo y luego tomaron el poder se convierte en una ceguera total y se revierte esta idea de la democracia, ¿no? Entonces yo creo que escuchar, platicar, deliberar. Sí, la democracia moderna surge como una democracia participativa, como una combinación entre democracia que representa y democracia que delibera. Y la sociedad se ha vuelto cada vez más compleja y ha sido necesario inventar nuevos instrumentos participativos como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular. Pero lo que estamos viendo ahora es una caricaturización de estas herramientas democráticas, porque pedirle a un grupo de tus allegados que opine a mano alzada, pues es más bien una burla. Y creo que es necesario decir que, cuidado, no solo el populismo ha llegado, se está asomando también el fascismo e incluso yo diría el nazismo, porque cuando revisamos el trato que se le está dando a la cultura, y entre paréntesis yo quisiera recomendar a todos quienes nos favorecen con su atención el libro de Norberto Bobbio, El tiempo de los derechos, publicado por la editorial Síntesis en Barcelona en 1999, donde encontrarán una mayor documentación sobre esto que estamos reflexionando aquí. Pero en esos ejercicios que ahora se hacen, donde se desprecia la cultura, donde por ejemplo hoy se anunció que se van a cerrar 70 espacios culturales en la Ciudad de México, donde se eliminan los estímulos y los apoyos a la educación superior, donde al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se coloca una iluminada fanática que no cree en la ciencia. Estamos viendo lo que ocurrió exactamente hace... En el nazismo, previo al nazismo y previo al fascismo. El 30 de junio de 1934 se dio la noche de los cuchillos largos, cuando Hitler mandó hacer quema de libros, depurar al Partido Nacional Socialista y extinguir y extirpar a todas aquellas personas que de alguna manera disentían del Führer. Después llegaría Benito Mussolini repitiendo estas prácticas y entonces, ojo y atención. Sí, ese es el gran peligro. Yo les invito a que consulten esta reflexión y todo el tema de los derechos humanos en la dirección digital Revolución Democrática 2.0 en Facebook y Twitter, y Revocrática 2.0 en Instagram. Ahí encontrarán mucha información sobre estos temas y desde luego recordarán las intervenciones de nuestros dos invitados. Les agradecemos mucho a todas y a todos ustedes su atención y vamos a seguir con estos temas de interés nacional. Gracias.